La paz del Señor, es un placer estar con ustedes nuevamente en nuestra clase sabática. Hoy estamos enfrascados en la parábola del crecimiento de la semilla que aparece en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Nosotros queremos que ustedes tengan disponibles el libro, pueden descargarlos, son 18 libros o tomos completamente gratis. Lo puede bajar en nuestra página. Estamos en el volumen 6 y vamos al paso, poco a poco. Y cada parábola nosotros nos detenemos para analizar la parábola desde una perspectiva amplia y poder conocer en verdad qué quería decir nuestro Señor Jesucristo. Vemos que debemos de ir primero a un contexto, la ocasión de la parábola. Esa es la primera parte, ya lo hicimos con esta parábola. ¿Por qué se dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿A quién se dijo? ¿Cuál fue la intención? Luego vemos el texto, qué dice la letra, no qué se entiende y si hay algunos regionalismos o expresiones idiomáticas, pues las vemos y las traemos al significado contemporáneo. Y por último, nos enfocamos en el mensaje, en cuál era la idea que él quería transmitir. Y en esa parte estamos, en la parábola del crecimiento. Ya cubrimos las primeras dos etapas, estamos en la etapa final. Y hoy queremos tratar con esa parábola. Quisiera leérsela rápidamente en Marcos capítulo 4, versículos 26 en adelante. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Señor nos ha traído esta parábola siguiendo una línea de pensamiento. Él había predicado y se había reunido mucha gente, estaba a la orilla de la playa, había un éxito grande. Los discípulos se le acercaron, le preguntaron en su manejo de por qué predicaba en parábolas y unas cuantas cosas, y él dio varias enseñanzas, entre las cuales está la parábola del sembrador y la parábola de la lámpara encendida, y ahora está terminando en esta escena que está descrita no solamente en el libro, en el Evangelio según San Marcos, sino que es la misma escena del capítulo 13 de de Mateo. Y ustedes van a ver de que se sigue un mismo pensamiento de Mateo 13, es el mismo escenario, aunque el evangelista Mateo no informa de esta parábola, pero Marcos sí nos da esta parábola. Y hoy queremos hablar de ese significado. ¿Qué quería Jesús decir con esta historia, esta parábola? Y él había hablado de lo que ocurre en la persona que oye la parábola, la palabra de Dios en la prédica de Cristo, y nos habló de 4 formas en la parábola del sembrador. Y ahora él está hablando no de lo que ocurre en el que escucha, sino de un elemento del poder que tiene lo que se dice. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma, independiente de quien habla e independiente de quien escucha. Por eso vemos que él dice a través del profeta que mi palabra hará aquello para lo cual yo la he enviado, y que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Y dice Jesús, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que lo que oigo del Padre, eso hablo. Las palabras de Cristo en estas parábolas son escuchadas de la boca de Dios Padre, el que dijo sea la luz y fue la luz. Y estas son palabras que son espíritu y que son vida. Y tienen las palabras un poder en sí misma. Por eso podemos encontrar de que las piedras pueden hablar.
de que encontramos en historia del Antiguo Testamento donde una mula abrió su boca y reprendió a un profeta. ¿Ves? La palabra de Dios tiene un poder independiente de quien la habla, sea un hombre de Dios o un hombre descuidado, un hombre que no es de Dios, o sea una bestia bruta, una mula. Habla la palabra y quien escucha la palabra de Dios como una semilla tiene poder de germinar, porque la vida está en la semilla y no en el terreno. La vida para producir el fruto, una planta, no está en quien siembra, en ponerla en la tierra, ni en la piedra, ni en la tierra, ni en el sol. La vida está en la semilla. El poder está en la palabra. Cuando es palabra de Dios, tiene un poder muy grande. Él está enfocando la efectividad de la palabra de Dios. Y hay algunos que ven el efecto de la palabra, porque Dios dijo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando alguien habla sobre este Cristo y cree y es salvo, el poder de salvación es de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, los hombres tratan de robarle la gloria a Dios. Y cuando la palabra de Dios, como una semilla de sí misma, germina y toma efecto, ellos se cogen los atributos. Yo hablé la palabra y se salvaron 10,000 almas. ¿Ve? Ese yo intenta robar la gloria a Dios. La gente se salva porque la palabra de Dios tiene poder para salvar a la persona, no porque la dijiste tú o la dije yo. Igualmente, cuando la Biblia dice que por sus llagas fuisteis sanado y la persona habla la palabra de Dios, que Él te sanó en la cruz del Calvario, y tú dices esa palabra y Dios sana al enfermo, pero el hombre en el negocio de la religión toma los milagros que Dios hace, que la palabra de Dios tiene efecto, y los toma como acreditación personal. Porque cuando yo dije la palabra de Dios, se sanaron los enfermos, significa que Dios está conmigo, que yo soy un hombre de Dios, que todo lo que yo enseño es verdad y que yo tengo poder. Y otros, vemos también personas que dicen, bueno, cuando yo hice una oración poderosa, ¿ves? Cuando el pastor el apóstol hizo una oración fuerte, ¿ves? Quien está entrando en el centro no es Dios y el poder en la palabra, sino el que hizo una oración, la oración que hizo, cuando Él me tocó, cuando me miró el apóstol, cuando me miró el pastor. Ve, el centro y la gloria la están cambiando de Cristo, que es la palabra viva, el verbo hecho carne, al locutor, al burro que está hablando, que puede ser un hombre de Dios, como puede ser un hombre descuidado. Inclusive en la Biblia vemos de que había un pastor de las iglesias que le manda el Espíritu Santo un mensaje en Apocalipsis y le dice, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Este hombre estaba muerto espiritualmente, no tenía a Dios, pero estaba hablando y era un pastor y hablaba la palabra. Yo estoy seguro que se salvaban las almas, que se sanaban los enfermos, que mucha gente era liberada, pero era por el poder de Dios. Y a lo mejor él decía, yo soy un hombre de Dios, yo estoy vivo porque mira que yo predico y la gente pasa llorando y se convierte. Mira que yo predico y los demonios salen. Mira que yo predico y se sanan los enfermos. Y toman y se roban el atributo de vida que tiene la palabra de Dios, que es lo que Cristo está enseñando ahora mismo, de que la palabra tiene un poder en sí mismo y que ese poder para efectuar aquello para lo cual Dios la envió, la gloria es de Dios. Por eso tenemos que decir, ¿quién lo hizo? Cristo. Cuando predicamos y se salvó uno, ¿quién fue? Cristo. Cuando oramos por un enfermo, decimos la palabra de Dios,
de que por sus llagas fuiste sanado, y se sana un enfermo y se va el cáncer. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y la honra de Cristo y la fidelidad de esa persona que se convirtió, que vino a Cristo, de esa persona que tenía cáncer y se salvó, esa fidelidad, lealtad, admiración, respeto, obediencia, tenemos que tomarla y dársela a Cristo. Es pecado, es adulterar, es robarle la gloria a Dios. Tomarnos nosotros ahora la honra, el respeto, la obediencia, el honor entre esas personas que se van convirtiendo y van siendo salvas y van siendo libradas de demonios y de enfermedades, ahora manipularlos para que sean súbditos y nos carguen la cartera, nos carguen el saco y nos laven el carro y nos corten la grama en la casa. Es abominación, es idolatría. Es el espíritu del anticristo queriendo usurpar y tomar el lugar de Cristo. Lo que estamos viendo abiertamente, las personas diciendo que la palabra que Dios habló es palabra de otros tiempos y que ahora ellos tienen la palabra de este tiempo. Es una apostasía que ha venido para reclutar. ¿Recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Al final, lo primero que se hace es recoger la cizaña. Él envió ángeles que recojan. Un ángel es un espíritu. Un ángel es uno que ha enviado. Y Dios ha enviado un espíritu. Por cuanto no creyeron a la verdad, Dios los entregó a un espíritu de error. Les envió una doctrina para agrupar toda esa gente que no aman a Dios, que en su nombre no están inscritos en el libro de la vida y que están contentos y felices en adorar a un hombre, en servir a un hombre, en besarle el anillo a un hombre, en levantar, honrar, obedecer, respetar y llevar a un nivel de adoración a un hombre. Llámese apóstol, pastor, lo que tú quieras llamarlo. Y la palabra de Dios nos revela ahora de que verdaderamente el poder no está en el que predica, sino en lo que se dice, porque lo dijo Dios. Cuando yo predico y hablo la palabra de Dios y hay un milagro, el milagro, la gloria, la honra y el agradecimiento tuyo que Dios te sanó a través de un hombre, no es hacia ese hombre. El agradecimiento tuyo es al que te salvó, a Cristo, al que te sanó. A Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su sangre, el que sufrió por ti, para que venga un charlatán ahora y comience a querer tomar crédito y que comience a querer tomar manipulación de las ovejas y a tomar la lana, la leche y la carne para mercadear con la palabra. Tienes que alertarte con esta parábola. El poder de la prédica no está en el que predica. Fíjate que en la iglesia primitiva, Pedro y todos esos apóstoles al principio eran de Dios y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero Pedro tenía una falsa idea que luego Dios le corrige. Era judaizante. El apóstol Pablo le dice a Pedro, lo regaña públicamente porque él, viviendo como gentil, predicaba que había que judaizarse. Y ese mismo Pedro que tenía ese error doctrinal, y los cristianos del día de Pentecostés no le hablaban del evangelio a otros que no fueran judíos, tenía un error doctrinal que el Señor luego lo va corrigiendo. Era una iglesia con un error de ideas, pero como quiera había milagros, se salvaba la gente. El hecho de que haya milagros, se sanen la gente, echa fuera demonios y se convierta, no significa que la persona, el ministro, el predicador, tenga una pureza de doctrina. Y eso lo vemos en ejemplos bíblicos. ¿Te das cuenta? Y por eso el poder. ¿Y por qué si el ministro tiene doctrina de error, vemos que se sanan y se salvan? Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma y el que la oye con fe va a recibir su milagro. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí y considere que la palabra de Dios tiene poder para salvar el alma, poder para el nuevo nacimiento. Así es que estamos aquí a la intemperie y queremos que ustedes vean cómo se trata. Estamos en los Everglades y queremos hacerlo así para que ustedes tengan un ambiente agradable. Y le damos gracias al Señor que nos permite esta oportunidad. Sigan con nosotros y vamos a vernos pronto en otro segmento.